El poder y la política en las organizaciones. La organización política, grupo número 1, sección E1, Esther Briceño, Kermali Ramírez. En esta microclase hablaremos brevemente de el poder y el conflicto, la organización política según Henry Mixberg, cada uno de ellos con sus aspectos y características. El poder, según Weber, el poder es la probabilidad de que un actor dentro de un sistema social esté en posición de realizar su propio deseo a pesar de las resistencias. Tawney se centra en la imposición de la propia voluntad sobre otras personas. Literalmente, el poder se puede definir como la capacidad de un individuo o grupos de individuos para modificar la conducta de otros individuos o grupos en la forma deseada y de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma en que no se desea. Pearson, el concepto de poder se usa para referirse a la capacidad de una persona o grupo de formar recurrente su voluntad sobre estos. Las características del poder son las siguientes: la intensidad del poder, que es el grado de influencia que A ejerce sobre B con el fin de cambiar sus respuestas. El dominio del poder es la extensión del poder, es decir, el número de personas o grupos sobre los que se ejerce. El rango del poder es el grado de respuesta de B sobre el que ejerce A. Fuentes de poder, las fuentes que pueden tener o desarrollar los individuos, las fuentes que se derivan de situaciones o decisiones organizacionales, las relacionadas con sistemas y procesos de integración de interés, individuales o grupales, tanto internos en la organización como de sus relaciones externas. Tenemos tipos de poder. Según el poder en las organizaciones, hay 4 tipos principales de poder en las organizaciones. De sus fuentes: poder personal, carisma, personalidad, magnetismo personal, surge de forma individual en cada líder. Poder legítimo, poder de posición, poder oficial, poder experto, autoridad del conocimiento, poder político, apoyo de un grupo. Conflicto organizacional. Para Koiser, el conflicto es una lucha sobre valores o reclamos de estatus, poder y recursos escasos, en los cuales el objetivo de una de las partes en conflicto es no solamente obtener valores deseados, sino también neutralizar, perjudicar o eliminar a sus rivales. El modelo de Pondy del conflicto organizacional. No hay un conflicto rotundo, pero sí un conflicto potencial debido a múltiples factores. Las subunidades se percatan del conflicto y comienzan a analizarlo. El conflicto escala conforme los grupos contienden sobre la causa del conflicto. Las subunidades responden emocionalmente entre sí y se polarizan las actitudes, nosotros contra ellos. Lo que comienza como un pequeño problema escala hacia un enorme conflicto. El conflicto manifiesto. Las subunidades intentan atacarse entre sí. La pelea y la agresión abierta son comunes y se daña la eficacia organizacional. Consecuencias del conflicto. El conflicto se resuelve de forma que deja a las subunidades sintiéndose combatidas o cooperativas. Fuentes del conflicto. Interdependencia. Diferencias en metas y prioridades. Factores burocráticos. Criterios de desempeño incompatibles. Incompetencias por recursos. La administración de los conflictos. El conflicto debe tener un adecuado tratamiento cuando el contexto organizacional se refiera. De lo contrario, puede terminar dañando a la empresa u organización. Manejar el conflicto consiste en planificar un curso de acción que permita trascender una situación de conflicto. Consiste en tensión y de desconcentro entre las partes involucradas usando distintas estrategias. Cuando se trata de la situación conflictiva en la organización, el diálogo será una de las principales. La política y la organización política es obviamente algo muy diferente. De hecho, si la coordinación es el medio por el cual las organizaciones consiguen orden e integración, entonces la política actúa en detrimento de la coordinación, desordenando y desintegrando lo que ya existe. La configuración de la organización política. ¿Qué queremos decir por política en las organizaciones? Una organización puede decirse que funciona en base a varios sistemas de influencia: autoridad, ideología, conocimientos técnicos, política, los 3 medios del poder técnicamente ilegítimos, a menudo por propio interés, resultando en conflicto que separan a los individuos o las unidades. Características de la organización política. La organización se describe mejor en función del poder, no de la estructura, y ese poder se ejerce por medios no legítimos en la organización convencional.
No hay métodos predilectos de coordinación, no hay un tipo definido de descentralización. No hay una parte dominante en la organización. Los juegos políticos en las organizaciones. La actividad política de las organizaciones se describe a veces en función de varios juegos. Tenemos 13 juegos, los cuales serían juego de la insurrección. Generalmente se juega para resistir a la autoridad, aunque se puede jugar para resistir a los conocimientos técnicos o la ideología establecida, o incluso para efectuar cambios en la organización. Juego de la contrainsurrección, jugado por los que tienen poder legítimo para contraatacar con medios políticos, quizás con medios legítimos también. Juego del patrocinio. Se juega para construir una base de poder, en este caso utilizando a los superiores. Un individuo se adhiere a alguien que tiene más estatus, profesando lealtad a cambio de poder. Juego de construcción de alianzas. Se juega entre compañeros, a menudo los directores de línea, a veces los expertos, quienes negocian contratos implícitos de apoyo mutuo con objeto de construir una base de poder para ascender en las organizaciones. Juego de construcción de imperios. Los juegan los directores de línea, en particular para construir bases de poder, no de forma cooperativa con compañeros, sino individualmente con subordinados. Juegos de presupuestos. Se juega abiertamente y con reglas bastante definidas para construir una base de poder similar al último juego, pero menos perjudicial. Juego de conocimientos técnicos. Uso no sancionado de los conocimientos técnicos para construir una base de poder, bien haciendo alarde de los mismos o fingiéndolos. Los verdaderos expertos los juegan explotando las habilidades técnicas y los conocimientos, enfatizando la exclusividad, criticidad e insustituibilidad de los conocimientos técnicos. Juego del dominio. Se juega para construir una base de poder dominando a aquel que tiene poder legítimo a los que no lo tienen o tienen menos poder. Juego de línea contra staff. Un juego de rivalidad entre hermanos. Se juega no solo para incrementar el poder personal, sino también para vencer a un rival. Juego de campos rivales. También se juega para vencer a un rival. De forma característica tiene lugar cuando los juegos de alianza o construcciones de imperios ocasionan la creación de dos bloques, dando lugar a un juego entre dos personas de suma nula, en vez del juego de n personas. Juego de los candidatos estratégicos. Se juega para efectuar un cambio en una organización. Los individuos o grupos tratan de promocionar por medios políticos los cambios de naturaleza estratégica que ellos mismos prefieren. Muchos analistas, personal operativo, directivos medios e incluso los altos directivos y los directores generales. Juegos de las denuncias. Es un juego característicamente breve y simple. También se juega para efectuar un cambio organizativo. Juego de los progresistas. Se juega por conseguir los intereses más altos de todo, no para efectuar un cambio sencillo o para resistir el poder legítimo per se, sino para cuestionar este último, quizás incluso para derrocarlo e instituir un giro importante en un grupo. Formas de las organizaciones políticas. Lo que caracteriza a la organización dominada por la política es la ausencia de cualquiera de las formas de orden que se encuentren en las organizaciones convencionales. La organización se describe mejor en función del poder, no de la estructura. No hay método predilecto de coordinación. Ciclo de vida de las organizaciones. ¿Cómo evolucionan con el tiempo estas formas de organización política y se relacionan entre sí? Para ello, se presenta un modelo de ciclo de vida para las organizaciones políticas. Impulso, una coordinación necesaria y a veces suficiente también para que aparezca una organización política considerable por parte de algún influyente para reordenar el sistema básico del poder desarrollado. Resolución, son posibles. Desarrollo, semejantes presiones amenazas el orden del poder existente, si es que lo hay, si no producen amenaza entre los diferentes grupos que compiten por influir cuando hay un vacío de poder. Resolución, son posibles tres consecuencias de tales conflictos políticos. En el caso más sencillo, alguien gana al que amenaza o los amenazados, y la organización vuelve a asentarse en una existencia tranquila y relativamente no conflictiva. La política en las configuraciones convencionales. El nivel político variará en las configuraciones convencionales, ya que algunos están más inclinados a esta clase de actividad que otras. El papel funcional de la política en las organizaciones.
Poco espacio hay que dedicar a la influencia disfuncional de la política en las organizaciones. La política es perjudicial y costosa. Quema las energías que de otro modo podrían dedicarse a las operaciones. El sistema político es necesario en una organización para corregir ciertas deficiencias de sus otros sistemas legítimos de influencia. La política como sistema de influencia puede actuar de una manera darwiniana para garantizar que los miembros más fuertes de una organización estén en posiciones líderes. La autoridad prefiere una sola cadena de mando. Los líderes débiles pueden anular o subordinar fuerte. La política, por otra parte, puede proporcionar canales alternativos de información y ascenso. La política también puede garantizar que se debatan completamente todos los aspectos de un asunto. El sistema político hace falta a menudo para estimular un cambio necesario que está bloqueado por los sistemas legítimos de influencia. Gracias.